Muy buenos días. Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hechos de los Apóstoles, y vamos a abrirlo en el capítulo 2, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Y vamos a tener una lectura que se encuentra dentro de lo que se conoce como el Sermón de Pedro, el primer discurso de Pedro, la proclamación de la palabra de Pedro, pues en medio del contexto de cuando, en cuanto a la venida del Espíritu Santo, en el día de Pentecostés. Y vamos a leer, por tener un poco una visión de lo que es el contexto del versículo que nos queremos centrar, pero es necesario de ver el contexto, pero tampoco para que sea excesivamente largo. Vamos a comenzar a leer desde el versículo 22, Hechos capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 22. Dice así la palabra del Señor: Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró, se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y ahí nos vamos a quedar en esta mañana, donde vemos, como digo, en este contexto, tras lo que es la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, pues las personas se quedan, las que allí se encuentran,
judíos que vienen de distintas partes y están en ese momento en ese mismo lugar, se encuentran asombrados, están atónitos por aquello que estaban viendo. Pero esto nos hace pensar bastantes cosas, porque desde el principio de los tiempos la gente ha tratado de salvarse siempre a sí misma y ha estado buscando formas que de alguna manera para ellos tengan sentido, en lugar de escuchar donde realmente tienen que estar puestos sus oídos y donde tienen que estar puestos sus ojos, que es en Dios, escuchar y someterse a Dios. Han llegado o han tratado de descubrir nuevas formas de poder obtener la salvación. Parece que eso es algo que está muy dentro de la naturaleza del hombre. Buscar alternativas por tal de no estar sujetos en aquel donde deben de estar sujetos. Nuevas formas de obtener el Evangelio sin entrar, como hemos estado predicando desde este púlpito los últimos meses, sin entrar por la cruz de Jesucristo. Así que esto es una tentación grande, la de presentar un evangelio que el centro sea cualquier otra cosa, aunque sea muy importante, aunque venga de una bendición grande de parte de Dios, pero que eso sea lo que ocupe el centro del evangelio. Cualquier otra cosa que no sea la muerte de Jesús en la cruz por los pecadores. Y esto es una triste realidad en nuestros días. Hace muchos años había una letra de una canción que me llamaba mucho la atención, que decía que una dosis de publicidad era suficiente como para matar. Es decir, tú te ponías delante de un televisor y te tragabas media hora, lo mismo que ocurre ahora, media hora, 3/4 de hora nada más de publicidad, y eso era ya suficiente como para volverte loco. Hoy en día no tenemos solamente la televisión, tenemos muchos medios sociales, muchos medios de comunicación por delante que usamos. Y es cierto, con toda la tristeza, que muchas veces se parece a la letra de esta canción. Una dosis, un buen tiempo de estar atentos a lo que se mueve en estos medios sociales, que se mueve en Internet, que entre comillas creemos o decimos que vienen de parte del Señor. Esos mensajes vienen a ser suficientes para que nuestros corazones sigan siendo contaminados, sigan siendo adulterados de lo que es el verdadero evangelio. Porque solamente la cruz, la que termina una vez y para siempre con el pecado, y es la cruz la que viene a hacer posible de que el hombre sea incluido en el reino perfecto de Dios. Solamente la cruz de Cristo en el centro del evangelio. Sin embargo, parece habernos cautivado, y ahí nos incluimos muchos de nosotros también, yo me incluyo, presentar o escuchar un evangelio que termina satisfaciendo mucho mi necesidad o lo que yo ando buscando. Y eso es lo que pongo en el centro de ese evangelio. Un evangelio que termina, como digo, relegando a una posición totalmente secundaria. Y observamos que este evangelio pone como centro de su mensaje pues determinadas cosas, determinados temas, que digo que muchos de ellos son todos buenos, no es que sean malos en sí. Incluso algunos de ellos vemos que son bendición delante del Señor y que viene del Señor, pero no son el centro real del mensaje de las buenas nuevas de salvación que el Señor nos da. No son el centro del evangelio auténtico. Cuando uno va, mi mujer se ríe mucho y los que me conocéis porque me gusta acudir, es raro el día, mientras que estoy aquí en Málaga, es raro el día que no voy al Mercadona a comprar. Me gusta ir a comprar todos los días al Mercadona. Y cuando voy al Mercadona a comprar, hay que pasar por caja
Y los que son un poco de la vieja escuela, como en mi caso, que la tarjeta o el móvil todavía no se le ocurre pasar mucho para pagar, paga todavía en efectivo, con papel moneda, pues cuando da uno el billete, voy a poner un billete alto, no por nada, ahora diré por qué, pero cuando doy un billete es tanto y da uno el billete de 50 euros a la cajera para que se cobre, yo os soy sincero, yo no entiendo de billetes. Yo doy el billete que tengo en mi monedero, pero yo no me doy cuenta de la calidad del papel. Yo cuando pago en el Mercadona no me doy cuenta de la tinta, la calidad de tinta que tiene el papel. Es más, si me apuré mucho no me doy ni cuenta tan siquiera que quién está ahí en el papel fotografiado. O si ponen una parte 50 y la otra parte te pone 49. No me doy ni cuenta. Pero es que a mí me importa bien poco. Bueno, bien poco, salvo que la cajera se dé cuenta y me diga, este billete es falso. Ahí sí que llega el momento en que uno le es importante. Yo no estoy en mi casa mirando y estudiando los distintos billetes, las distintas calidades de papel, las distintas calidades de tinta que pueda haber en el billete que yo voy a pagar en el Mercadona. Yo me esfuerzo en que el billete que tengo en mi bolsillo, en mi cartera, sea un billete auténtico. Ese es el que a mí me interesa. Ese es el que a mí me interesa. Por lo tanto, la palabra del Señor nos enfoca a que realmente el Evangelio, la proclamación de las buenas nuevas de salvación, que no estamos hablando de cualquier cosa, las buenas nuevas de salvación, la palabra de Dios que trae vida, que sea la auténtica, que no sea una mera imitación como las que nos podemos estar encontrando con bastante facilidad. Hoy, y hemos estado orando por ello, estamos pidiéndole al Señor que sea su palabra la que sea predicada. Pero podíamos predicar desde este púlpito o desde cualquier otro lugar, podíamos estar predicando un evangelio que aparentemente puede atraer mucho a las gentes. Y conforme a las necesidades de los que vienen a escuchar el evangelio, uno se prepara para que todos se sientan a gusto y digan, esto es lo que yo realmente andaba buscando y esto es lo que yo realmente necesitaba. Y no estoy anunciando el evangelio de la cruz del Señor, de la cruz de Cristo. Veamos lo que decían, veamos en la palabra lo que decían los primeros cristianos a la hora de proclamar el único y verdadero evangelio. Aquel que cuando es predicado tiene poder suficiente como para que hubiese una genuina reacción de parte del que está escuchando. Y en el texto este que hemos leído, del capítulo 2 de Hechos, Pedro lo que se está dedicando es a predicar el Evangelio. Predicó a Jesús de Nazaret como el Señor y Salvador, como el Señor y Cristo. Y puso en el centro del Evangelio la cruz de Cristo, proclamando un mensaje, proclamando unas buenas nuevas completas, no un mensaje que se queda a medias, sino un mensaje que proclama las buenas noticias de manera completa. De ahí que Pedro, durante este discurso, viene a dar una explicación extensa de lo que significa precisamente el señorío de Jesús. ¿Qué significa el señorío de Jesús? Significa que este Señor había sido crucificado, que fue enterrado y resucitado, y también significa que su muerte y resurrección habían logrado el perdón de pecados de aquellos que se arrepienten y creen en Él. Pedro no solamente declaró que Jesús es Señor, proclamó que este Señor había actuado a favor de su pueblo para salvarles de la ira de Dios en contra de su pecado. Jesús no es solo Señor, sino también Salvador. La proclamación de que Jesús es Señor es una noticia
que aunque nos pueda sonar un poco rara, puede ser terrible para más de uno. ¿Por qué? Porque lo que se está proclamando para aquel que está en rebeldía del Señor, aquel que vive a espaldas, que es pecador y que vive a espaldas del Señor, puede ser algo terrible. Para el pecador significa que aquel que va a juzgarle por su rebelión es precisamente quien ha heredado el trono. Así que para que sean buenas noticias es necesario incluir una manera en que su rebelión es también perdonada, una forma para que sea reconocido con aquel que es Señor. Lo hemos escuchado en muchas ocasiones y en las últimas semanas desde este púlpito. Cuando estamos ya muy malitos, ya no nos queda otra que la aspirina no nos quita ya lo que tenemos que acudir al médico. Y ante la gravedad de la situación y de los dolores que tenemos, el médico pues empieza a mirar, a ver lo que pasa y empieza a hacer sus pruebas. Viene el diagnóstico y nos dice: estás realmente muy mal. Es más, esto que tienes, muchísima gente muere de ello. Estás, como se suele decir, más para un lado que para otro. Estás más para allá que para acá. Y cuando eso no lo dicen, pues ya sabemos por dónde van los tiros. Aquello es bastante grave. Ya soy consciente de lo que tengo. ¿Pensáis que eso son las buenas noticias? Si se queda ahí, a mí con lo asustón que soy ante esas cosas muchas veces delante de los médicos, para mí no son esas las buenas noticias. La palabra nos dice que solo que Jesús es Señor, sino que es este Señor Jesús, ha sido crucificado para que los pecadores sean perdonados y traídos al gozo de su reino verdadero. Cuando el médico me dice: estás muy mal, está esto muy, muy mal, pero hay salvación, pero podemos trabajar para curarte, para que haya sanidad en tu vida. Esas sí son las buenas nuevas, esas sí son buenas noticias para mí, porque efectivamente soy consciente de mi situación delante del médico. No solamente me ha dado el diagnóstico de mi realidad, sino que también está presentando la manera de ser sanado, la manera de ser salvado. Pedro empezó su sermón, como digo, dentro del contexto de Pentecostés, debido a la inquietud de los oyentes, quienes querían saber el significado real de las señales que estaban observando. Y Pedro les respondió conforme a la disposición que había en cada uno de ellos. No todos vieron con los mismos ojos la manifestación de la venida del Espíritu Santo ese mismo día. Se dirige primero a los burlones, a los que estuvieron viendo precisamente aquello y dijeron: bueno, esto tiene más pinta de que los que están aquí están ebrios, han tomado bastante vino, y esa es una manifestación típica de los que están en esa situación. Aquellos que eran los burladores, que no querían aceptar la realidad, les hizo reconocer que el vino no era precisamente lo que constituía una explicación adecuada a lo que estaban viendo. Yo no sé si la coletilla viene con un poquito de sorna, era demasiado temprano para estar borrachos. Pero efectivamente, le está pidiendo que si querían rechazar el mensaje de Jesucristo, debían de buscar otro pretexto para entender lo sucedido. Y les advirtió indirectamente que al menos deberían de considerar la prueba honradamente y no negarla sin ningún tipo de base. Pero también se dirigió a aquellos que estaban buscando la verdad y les explicó que las manifestaciones que habían visto evidenciaban que Dios había cumplido su promesa. Y no he leído esa parte por no alargar todo el contexto,
pero entonces Pedro pone uno de los distintos textos del Antiguo Testamento, porque toda la palabra del Señor apunta exactamente a lo mismo, apunta a Cristo, apunta al Señor, apunta a la cruz. No es un mensaje distinto que esté apuntando a otra parte. Y Pedro, de alguna manera, va a exponer en este discurso, en este sermón, delante de aquel auditorio de gente que se estaba burlando de lo que habían visto, de gente que sí que estaba buscando la verdad, quiere poner textos que daban base, que vienen a decir que ya el Antiguo Testamento estaba hablando acerca de este tipo de manifestaciones, que estaba apuntando a la venida gloriosa del Señor, que estaban apuntando a su muerte, que estaban apuntando a su resurrección. Y entonces le lee un texto del profeta Joel. Joel es un profeta que vive un periodo un tanto triste en la historia de Israel, como todos vosotros sabéis. Fue un profeta que viene a aprovechar una plaga de langostas que invaden prácticamente toda la región para venir a ilustrar la invasión destructora que iba a venir de una nación del norte, la cual vendría si no había un arrepentimiento del pueblo de su maldad. Y Pedro citó toda la profecía de Joel, pero la vino a centrar en dos frases que quería utilizar precisamente en su mensaje, en el sermón hacia estas personas. Dice: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Pedro expone más acerca de esta profecía. No vamos a estar explicándola, ya que se está refiriendo quizá más bien a la segunda venida de Jesucristo. Pero según la promesa de Joel, algo que estaba muy en la memoria de todos aquellos que estaban escuchando su mensaje y que sabían también que venía a ser esencia pura de sus esperanzas, antes del derramamiento del Espíritu, Joel estaba anunciando que Jehová estaría presente en medio de su pueblo. Y si esto es lo dicho por Joel, como así el versículo 16 de este pasaje que hemos leído lo atestigua Pedro, el oyente judío venía a hacerse una pregunta: ¿cuándo estaba presente Jehová entre nosotros? Y ese vino a ser precisamente el punto de la cita de partida de Pedro para anunciar a Jesucristo, para decir que Jesucristo es Dios mismo y que anduvo en medio de su pueblo, que Dios lo había confirmado por medio de estas señales que ellos habían estado viendo y habían sido partícipes. Por lo tanto, debían de invocar su nombre para ser salvos. Es cierto que quizás para poder entender el fenómeno de Pentecostés, y esto nos lo anuncian muchos hermanos estudiosos de la palabra, que vienen a decir que no es mediante la predicción de lo narrado en el profeta, sino mediante el cumplimiento de lo que se narra en el Nuevo Testamento, donde podemos entender con más claridad el fenómeno de Pentecostés. No mediante la predicción del profeta Joel, sino mediante Jesús. Y cuando Pedro pide a sus compatriotas que escuchen las primeras palabras que dice, ¿sabéis cuáles son? La que hemos leído al arrancar este texto en el versículo 22. Jesús de Nazaret. Oíd, Jesús de Nazaret. Y entonces procede a narrarles la historia de Jesús. Narra una historia de Jesús en distintas etapas. Va a narrarles, Pedro, va a proclamarles el Evangelio, las buenas nuevas de salvación, un mensaje completo, no un mensaje hecho a partes, a trozos, porque precisamente en la integralidad de este mensaje viene a mostrar qué es lo que hay o qué es lo que se encuentra en el centro precisamente de las buenas noticias. Y lo que hay en el centro de las buenas noticias no es otra cosa que la cruz de Cristo. Así comienza con estas etapas de la historia de Jesús,
en el versículo 22 y comienza hablando acerca de su vida y de su ministerio. Dice Pedro, anuncia Pedro a todos los testigos que estaban allí delante de él, que Jesús era realmente un hombre que fue acreditado por Dios ante los hombres mediante obras sobrenaturales, que habla aquí de milagros, de señales, de prodigios. Obras que han sido hechas públicamente delante de vosotros. Como bien dice, como bien lo sabéis. Milagros, señales, prodigios, es decir, los poderes cuya naturaleza vienen a ser la demostración del poder de Dios, que llegaban a despertar sorpresa y admiración entre los que estaban observando aquello, que venían de alguna manera a presentar quién era realmente el mensajero de Dios y que venían a significar verdades espirituales, verdades que, como digo, producían asombro. Todo esto, como digo, lo realizó Dios entre ustedes, dice Pedro, de manera pública, y estas cosas por medio de él, de Jesús, como bien cada uno de vosotros sabéis. A continuación, Pedro entra a narrar la muerte de Jesús y dice Pedro que este varón fue muerto, en parte porque les había sido entregado, pero no habla, y nos llama la atención, no habla acerca de la entrega de Judas, sino que dice que fue entregado por el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y en parte también, dice el versículo, porque por medio de gente malvada ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. De esta manera, este mismo hecho de la muerte del Señor se atribuye simultáneamente tanto al propósito de Dios como a la maldad de los hombres. Empezamos a ver en este mensaje una comprensión de que por medio de la muerte del Señor Jesús ya se estaba elaborando el propósito salvífico de Dios. A partir del versículo 24, y este sí que tiene bastante más volumen de versículos, hasta el 32, Pedro está proclamando la resurrección de Cristo, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Y hermanos, cuando leemos esto, y supongo de los que estaban allí oyendo a Pedro, escuchan de su boca este dicho tan glorioso, pues no se podía quedar en algo normal, no se podía quedar alguien pues como si hubiera estado escuchando viento. ¡Qué dicho tan glorioso! Era imposible que el viviente permaneciera entre los muertos. De manera que aunque había sido muerto por hombres, Dios lo resucitó, librándolo así de las angustias de la muerte. Y la palabra angustias o agonía viene a significar dolores de parto, de modo que su resurrección se representa como una regeneración, como un nuevo nacimiento, como un paso de la muerte a la vida. Pedro da las razones para la liberación de Jesús de la agonía de la muerte, porque era imposible que fuese retenido en el poder de la muerte. Dios pronunció la maldición de la muerte sobre la raza humana cuando Adán cayó en pecado. Pero Jesús, que no pecó, pero que llevó sobre los pecados del mundo, los llevó sobre sí, los pecados del mundo, quitó, como nos dice el texto de Corintios, quitó el aguijón de la muerte. Así que cuando Él murió en la cruz, la muerte no volvió a tener poder alguno sobre Él. Y entonces a continuación Pedro confirma la verdad de la resurrección de Jesús cogiendo otro texto que también
estaba muy en la mente de los que estaban escuchando, un pasaje del Salmo 16, escrito por el rey David, donde nos dice que esta muerte había sido también profetizada. David, que en este testimonio que está dando Pedro, viene a revelarse como una persona que pone toda su confianza en Dios, que habla como un hijo de Dios que sabe que Dios nunca está lejos de él. Pues David sienta al Señor delante de él y precisamente esta cercanía del Señor viene a hacer que David se sienta tranquilo. Y debido a la estrecha relación que David tiene con Dios y a la confianza puesta en él, su corazón solamente puede expresar gozo y solamente puede expresar felicidad. Expresa sus sentimientos cantando canciones de alabanza. Hace referencia a su corazón, el centro de su ser. Cree con el corazón y confiesa con la boca y dice, y aún mi carne, haciendo referencia a su cuerpo, descansará en esperanza. David sabe que físicamente él está seguro, aún frente a la muerte. Pone su esperanza en Dios. Pero David no pudo haber estado refiriéndose a sí mismo cuando estaba escribiendo precisamente este salmo. David no estaba hablando de sí mismo cuando estaba hablando que Dios no le abandonaría en la tumba ni permitiría que su santo experimentara descomposición como cualquier otra persona, como cualquier otro hombre. Porque David murió y David fue sepultado, y cuando Pedro estaba dando testimonio, en este momento, la tumba todavía se encontraba en Jerusalén, la tumba de David, sino que más bien, por ser profeta, por recordar la promesa que Dios le hizo de poner a un distinguido descendiente suyo en su trono, David estaba refiriéndose y apuntando a la resurrección del Mesías, a la resurrección de Cristo, a la resurrección de Jesús. Y después de citar estos versículos del Salmo 16 y de aplicarlos a la resurrección precisamente de Jesús, Pedro entonces en el versículo 32 agrega lo siguiente: de esta manera, el testimonio oral de los apóstoles y la predicación escrita de los profetas convergen, o lo que es lo mismo, la Escritura en el Antiguo y en el Nuevo Testamento coinciden en su testimonio acerca de la resurrección de Cristo. Y así como Pedro aplicó el Salmo 16 para la resurrección del Mesías, en la última etapa que presenta delante de ese auditorio, la última etapa de la vida de Jesús, su exaltación, pues utiliza el Salmo 110, un salmo para hablar acerca de la ascensión del Mesías. El versículo 34, Pedro dice: David no subió al cielo, como tampoco fue librado de la descomposición por la resurrección. No obstante, dice el versículo, designó como mi Señor aquel a quien Yahvé había indicado que se sentase a su mano derecha. Así que la conclusión de Pedro es que todo Israel debía ahora tener la seguridad de que a este Jesús, al que habían repudiado y crucificado, Dios lo había hecho Señor y lo había hecho Mesías. Pero, no es que Jesús se convirtió en Señor y Cristo en el momento de su ascensión, porque Él fue, y así también lo declaraba, ambas cosas durante todo su ministerio público. Sino que más bien se trata de que ahora Dios lo exaltó para que fuera la realidad y con poder lo que ya era por derecho propio. Así que Lucas, en este capítulo 2 de Hechos, describe, después del anuncio de Pedro, viene a describir la reacción de la multitud, de todo aquello que habían estado escuchando, ante la predicación de las buenas noticias del Señor. Y dice el texto que se sintieron profundamente conmovidos.
Es decir, fueron convencidos de su pecado y les remordió la conciencia, por lo cual terminaron preguntando, y dice el texto, de una manera ansiosamente, ¿qué es lo que debemos de hacer? Y Pedro les contesta que debían arrepentirse, cambiar por completo su manera de pensar acerca de Jesús, cambiar su actitud hacia Él y bautizarse en su nombre, sometiéndose con este bautismo a la humillación del bautismo para ellos, algo que los judíos consideraban necesario solo para los conversos gentiles, y someterse al bautismo, en el nombre de aquel al que antes habían rechazado. Esto vendría a representar con bastante claridad, venía a ser una clara demostración, además pública, de su arrepentimiento como de su fe en el Señor. De esa manera recibirían dos regalos de parte de Dios, o dones de parte de Dios: el perdón de sus pecados y el don del Espíritu Santo, para regenerarlos, para unirlos, para transformarlos y para morar con ellos. Todo aquel a quien Dios llama por medio de Cristo viene a recibir estos dones. Por último, vemos la asombrosa respuesta a este llamado de Pedro, a este discurso, a esta predicación de Pedro. Una respuesta a la predicación del Evangelio, respuesta a la predicación del Evangelio auténtico, centrado en la cruz del Señor, donde vemos cómo el poder del Espíritu Santo está actuando. Un Evangelio que no necesita precisamente ni ayudas, ni un Evangelio que necesita envoltorios para que sea agradable a aquellos a los cuales se les está anunciando. Un Evangelio cuyo centro es la cruz de Cristo. Y recibieron el mensaje, es decir, se arrepintieron y creyeron, y en consecuencia vemos la manifestación del poder del Espíritu Santo aquel día, porque de hecho dice que se unieron, el Señor llevó a convertirse a unas 3.000 personas. Vemos el poder, cómo actúa el poder del Espíritu Santo en el mensaje del Evangelio auténtico, aquel que está centrado en la persona de Cristo, aquel que está centrado en la cruz del Señor. Así que hay muchos billetes falsos circulando, billetes falsos que vienen a adulterar lo que es el verdadero y único Evangelio. Aquí tengo una lista larga, pero entre la hora que es y larga que la lista no hace falta, o en otro momento podemos ver algunas características de alguno. Pero hoy el objetivo no es hablar de los billetes falsos, sino de presentar el verdadero mensaje que viene de parte del Señor. Un mensaje que tiene autoridad y que tiene el poder del Espíritu Santo para que aquellos que lo están escuchando no les quede o no les deje este mensaje como vinieron, sino que el poder del Espíritu Santo le venga a dar con claridad la necesidad de su vida, su situación real, creer en el Señor Jesús y aclamarle para que puedan ser salvados. Que el Señor siga siendo misericordioso con su pueblo, con su iglesia, con cada uno de nosotros, y que nos siga poniendo en nuestros corazones el deseo de buscar lo verdadero, de buscar lo eterno, de estar buscando las cosas de arriba y no en las necesidades que cada uno de nosotros traemos y que la ponemos muchas veces delante del Señor, esperando que nuestros deseos sean confirmados por el Señor.
Que el Señor nos bendiga. Amén.